Pues nada, aquí continuamos con las entrevistas en el RACE Fest 2026 y me he traído ahora a un amigo y compañero que es Yuri Rabasa. Hola Yuri, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Pues bien, aquí estamos un año más, ¿eh? Un año más. Cada vez más gente y qué buen ambiente, ¿no? Primer año con 2 días de Sí. edición de RACE Fest y de momento un éxito. Estamos ahora mismo es sábado a las 4 de la tarde y ha habido mucho público por la mañana y ahora esperamos más público por la tarde. Sí, Y mañana oye, más. y qué buenas las conferencias de ayer. Sí. No sé si tuviste la oportunidad de Sí. ir a alguna de ellas, pero vamos, es muy bien, ¿eh? Muy Sí, bien. muy encantó. recomendables. Yo creo que estuve contigo, ¿no? En la de Naire, Sí. de Aro centralizado Y la del luego Saeta, ¿no? el Saeta y los vuelos históricos privados o civiles. Sí, sí. Sí. Que eso te pega mucho ahí. Me pega mucho, pero eran mucho más valientes, ¿eh? Sí. Madre mía, Pombo y compañía. Joder, qué tíos. Y ya qué lo tíos. dijo Javier Aranduy, menos Charles Lindbergh y más Ay, me Pombo. encantó. Vamos, de hecho te puedo enseñar que tengo apuntada la frase, ¿eh? Claro. Además lo tengo aquí en notas de ayer y tengo apuntada la frase. Digo, me voy a quedar con esa frase para ponerlo como titular del artículo. Sí, señor. Pero bueno, muchos conocéis a Yuri Rabasa, que ha sido, me parece que 6 veces campeón, ¿no? O oro. Estábamos intentando hacer la cuenta antes. Sí, y nos perdemos. Yo creo que 16 veces campeón de España, 6 Copas del Rey y 4 medallas en Campeonato del Mundo de siempre disciplinas de rally aéreo, disciplinas de vuelo con motor. Sí. Ajá. Bueno, y ahora una nueva faceta que es por lo que quería hablar yo aquí contigo, porque yo no sé si sabéis, pues nada, ya no solo vuela, ¿no? Sino que está manteniendo operativo un aeródromo de aviación general en España y se ha convertido en el presidente del Aeroclub de Castellón, que es la entidad gestora, ¿no? Somos la concesionaria que gestiona el aeródromo de Castellón desde el año 59. Joder. Sí. Y tenéis, si no me equivoco, 30 años, ¿no? O 10 años. No me acuerdo. No, el ¿cuánto Aeroclub es? tiene desde el año 59. Sí, pero Sí. la concesión, ¿cuánto tiempo 10 es? años. 10 La hemos años, firmado ¿no? este año. Sí. Y tenemos 10 años por delante de retos para seguir demostrando a la ciudad después de, ¿cuánto llevamos ya? 70 años prácticamente, casi 70 años, demostrando que sigue siendo un activo valioso para la ciudad, y no solo para la ciudad, sino también para toda la aviación general y deportiva de España, porque está ubicado en un lugar privilegiado. Sí. Y luego, una cosa que creo que es importante, ¿no? Que le habéis dado una estabilidad jurídica, ¿no? al aeródromo, que eso os va a permitir, de alguna manera, explotarlo de manera adecuada, ¿no? Y luego que se mantenga, claro. De hecho, nos ha permitido, lo primero que hemos hecho prácticamente a las pocas horas de haber firmado el convenio con el ayuntamiento, es reasfaltar la pista. La pista está a estrenar para entrar a vivir, así Sí. que todo el mundo es bienvenido para verlo, porque me consta que había mucha gente que no estaba viniendo a Castellón porque el estado de la pista pues era mejorable, ¿no? Ahora mismo la pista está nueva y podéis venir cuando queráis. O sea, que entiendo que si no llegáis a firmar esto y hacer todo esto, igual hubiera desaparecido el aeródromo, ¿no? Hombre, ahora últimamente no corría tanto riesgo, pero tuvo una época muy delicada a partir del año 2010 aproximadamente, porque claro, está en primera línea de playa y Sí. tenía muchos ojos, pero afortunadamente la ciudad de Castellón ha apostado por el aeródromo, lo ha definido como tal en su nuevo plan general y tenemos aeródromo de Castellón para muchos años. Hicimos un reportaje en aviación digital y hay una cosa, no es que me choque, es que tengo tan poca fe en la parte de la administración y los políticos, pero en este caso es que ha habido mucho sinergia, ¿no? con la administración. Sí, lo entendieron muy bien. A nivel institucional la relación es muy buena y sigue siendo muy buena. Y entendieron muy bien desde hace ya unos cuantos años que aquello es único, es un aeródromo histórico. Es de hecho donde nació la aviación civil en esa provincia, en Castellón, y están apostando por ello. De momento, evidentemente, todo es iniciativa 100% privada, porque todo el aeródromo lo mantiene el Aeroclub de Castellón y sus socios. Pero bueno, es un aeródromo rentable, lo suficientemente rentable para que el Aeroclub pueda mantenerlo en buenas condiciones
y tenemos grandes planes para los próximos años. Ahora, una de las siguientes, después de haber asfaltado la pista, de nuevo, una de las siguientes planes que tenemos es reabrir el restaurante. Ajá. Que es, sí, bueno, sí, en este tipo de aviación es muy importante. Claro, ya sabes esto del arrocito a Castellón, ¿no? Sí, Vamos a recuperar el arrocito a Castellón y a ver si para Semana Santa el año que viene podemos tenerlo abierto ya. Me gusta ese planteamiento, porque yo cuando empecé en todo esto, que como todos, pues nos empezamos aquí, luego nos fuimos a Estados Unidos, pero aquí cuando empecé y tal, una cosa que nos gustaba mucho es ir al Tietar a tomar el bocata de chorizo. Claro. Y otro a Fuente Milana. O sea, dentro de lo que es la aviación general deportiva hay una parte gastronómica, no vamos a engañarnos. Es lo primero que se pregunta, es ¿dónde voy? ¿Dónde reposto y dónde como? Sí. Oye, los aeródromos siempre se han considerado este tipo de aeródromos como una infraestructura secundaria, ¿no? Y yo creo que tienen un papel mucho más importante, sobre todo, que esto lo puedo decir yo, pero vamos, corrígeme si me equivoco, aquí la aviación general y deportiva, desde mi punto de vista, podemos decir, desde mi punto de vista, AENA no la cuida mucho, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de aeródromos, España, que es un país fabuloso para todo esto, para la aviación general, para la aviación deportiva, para el tema de la aviación con hidroaviones, o sea, es un lujo lo que tenemos, ¿no? Y yo veo que estas infraestructuras pueden de alguna manera mitigar ese maltrato, lo que llamo yo, vuelvo a decir lo mismo, maltrato de AENA a lo que siempre ha sido la aviación general y deportiva, cosa que no nos pasa ni en Portugal ni en Francia, y tenemos todos los aeropuertos, incluso los aeropuertos, los que podemos entrar, ¿no? O sea, yo creo que cumple ahí una función que hay que hablar sobre ello. Yo voy a ser más duro que tú con AENA. Coño, vale. AENA hunde la aviación general y privada, la hunde literalmente. Tenemos reinos de taifas, cada aeropuerto aplica sus reglas. Estos días ha salido unas reglas de un aeropuerto en España, en la península, vuelos de escuela que no lleven ADSB no pueden volar. Estamos locos. ¿Eso por qué? ¿No? Sí. Es decir, cada director o directora pues pone sus normas y parece que a veces están pensadas esas normas para trabajar menos o tener menos responsabilidades. Cuando la aviación general es la base de toda la aviación. No hay piloto de avión que no se haya formado en nuestros aviones. Totalmente de acuerdo. Hemos empezado todos en nuestros aviones. Sí. Por lo tanto, si esa formación no se realiza aquí, se va a realizar en otros países, vamos a perder industria, vamos a perder empleo, vamos a perder I+D. Pues, a ver si AENA lo acaba de entender, porque tenemos lo peor de los dos mundos. Tenemos lo peor de la empresa pública y lo peor de la empresa privada en algunos aspectos, ¿no? Entonces, bueno, es una vieja reivindicación y hablando ya de mi libro, sí. Claro, en aeródromos como el de Castellón, aeródromos restringidos, la libertad es mayor, evidentemente eso permite realizar más operaciones, más rotaciones, las escuelas operan mucho mejor y luego sobre todo se produce un ambiente aeronáutico en torno a los aviones que le da más dinamismo, ¿no? Porque tienes locales, tienes sitios donde los socios tienen, o los propietarios de hangares tienen sus propios espacios, ¿no? Con lo cual se dan unas dinámicas muy bonitas, ¿no? Y si encima es en un lugar como Castellón, donde el clima es único, alucinante, estamos a literalmente 50 metros de la playa, con hoteles literalmente a 100 metros del aeródromo y restaurantes, pues no, es ¿qué te voy a decir? Es lo que estábamos comentando, ¿no? Que tenemos unas condiciones aquí en España alucinantes. Claro, y que puedan a los alemanes, ¿no? Los franceses, que tienen esa cultura de llegar a un sitio, joder, es que es una gozada, ¿no? Yo no entiendo esto de AENA, ¿no? Porque, a ver, yo veo el aeropuerto, lo veo como una unidad de negocio, ¿no? Como podría ser una unidad de negocio. Entonces lo suyo es explotarlo en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Y no puede ser, ¿no? ¿Nos gastamos 2,5 millones en un premio literario? Bueno. Pero bueno, ¿de qué narices estamos hablando? Lo que he dicho, ¿no? Lo peor de las empresas públicas, sí. Pero bueno, en cualquier caso, nuestro sector es muy tozudo. Sí. Estamos aquí luchando para que siga habiendo una aviación. Creo que tenemos una aviación general y deportiva sana en España.
Afortunadamente otros organismos públicos desde hace ya algunos años sí han entendido esto y nos están acompañando muy de cerca y hay una compenetración muy grande. Estoy pensando a ESA, estoy pensando en aire. Sí. En aire he hecho yo una entrevista joder, es otra mentalidad. Yo no sé qué pasa. Ha cambiado. Ha cambiado radicalmente. Sí, hay que estar muy agradecido a los profesionales de AESA y de ENAIRE, porque realmente se nota un cambio en los últimos años tremendo y se está notando en normativas que se están lanzando, en rediseños de espacios aéreos, y eso es de agradecer porque es lo que tú dices, España es la Florida de Europa para el vuelo y sin embargo durante muchos años los que viajamos por Europa o por otros países, sobre todo por Europa, y regresamos a España volando, te da muchas veces la sensación de que estás entrando en un lugar con muy perjudicado a nivel de aviación de la nuestra, ¿no? Aviación comercial es otra cosa, ya lo sabemos, ¿no? Pero aviación privada, aviación general y deportiva, que es la base, las escuelas y demás, trabajos aéreos, etcétera, etcétera, les toca luchar mucho. Estando de acuerdo en el tema comercial, que es otro tema, tengo una duda, ¿vale? Pero te lo digo porque el año pasado que desarrollé una de mis múltiples actividades en una compañía aérea y claro, el tema, un aeródromo de este tipo se puede utilizar comercialmente. O sea, tú puedes coger a 2 pasajeros en Castellón y llevártelos. No, necesitas un aeródromo, un aeropuerto público para poder realizar ese tipo de... Y eso, pero es así por normativa, es que no lo sé, ¿no? Porque nosotros no lo planteamos muchas veces. Pues claro, ¿qué pasa? Tú imagínate que en este caso estábamos explotando una 421 de pistón, que no tenía PBN y todo el rollo este, entonces estás muy limitado para entrar en muchos aeropuertos, ¿no? Entonces la única manera son aeropuertos como el de Castellón. Pero claro, ¿qué pasa con el Castellón? Que no te dejan entrar. Si es aviación ejecutiva... Bueno, Son Bonet no es un aeropuerto comercial. No, a ver, aviación ejecutiva sin problema. Una aviación ejecutiva que tenga que esté aprobada y demás puede, por supuesto, venir a Castellón. Eso sí. Que es aviación ejecutiva, sí. ¿Puede coger 2 pasajeros? Si se considera que es privado. Privado, vale, claro. Vale. Claro, Sí, vale. Claro. Lo que no está permitido es ni vuelos turísticos, ni transporte de pasajeros, ni de mercancías. Pero tenéis actividad comercial. A ver, me voy a explicar. Vosotros, por ejemplo, que es vuestro proyecto es formación, escuelas, tirar paracaidistas. Sí. No sé qué diferencia hay de esa actividad comercial o otro tipo de actividad comercial que aligería. O sea, yo lo que digo es que, joder, pero ¿por qué Hombre, no? a nivel de filtros de seguridad y demás, ahí ya me pierdo un poco. Algunas de esas normas vienen de Europa. Pero desde luego, evidentemente, tenemos trabajos aéreos basados, paracaidismo, claro. Trabajos aéreos, tenemos servicios de emergencia, Sí. Pero claro, no es lo mismo que transportar pasaje que hay que filtrar que puede acabar en un aeropuerto internacional, ¿no? Es sí, diferente. pero yo, logro entender, pero no, simplemente estamos hablando, ¿no? Un poco mis cosas, viniendo un poco de Estados Unidos y cómo funciona todo eso, ¿no? Entonces dices, hombre, estamos en Schengen, ¿no? Entonces, dentro de lo que son los países de Schengen, que no tenemos que pasar frontera. Sí. Lo puedo entender si vienes de, yo qué sé, de Marruecos, o que si vienes de Argelia, o si vienes de otro sitio que no sea Schengen, o que vienes de UK, no lo sé. Oiga usted, si viene de todos estos países y no son Schengen, usted tiene que entrar en un aeropuerto y nada, pero ¿por qué no van a ir a...? Es un debate interesante, porque si lo piensas, ahora podemos tomar una van, una furgoneta, ¿no? Sí. Metemos 6, 8 personas y atravesamos Europa. Eso es. Ahí es donde quería llegar. Claro. Yo. Sin embargo, el tema. Y una furgoneta no lleva transponder, no lleva plan de vuelo, no tiene ninguna trazabilidad prácticamente, ¿no? Más que los lectores de matrículas que pueda haber Y ya está. por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero tiene mucha menos trazabilidad. Y nosotros, desde el momento en que despegamos, salimos en Fly Radar, salimos en todas partes, ¿no? Pero igual porque se ha considerado, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que nos la complicamos por... Sí. La aviación tiene ese aura de que tiene que ser todo como más complicado. Es verdad que gracias a eso también hay cotas de seguridad más altas. A ver, estoy totalmente de acuerdo. Yo, como bien sabréis, hago son entrevistas, debates y tertulia, que me gusta mucho, porque me gusta intercambiar conocimiento, pero por no rebatir, pero sí decir
¿qué diferencia hay entre tren, que hemos sufrido España el mayor atentado Ya. terrorista, que tú coges y pasas directamente y no hay esas colas que tenemos en los aeropuertos, Ya. al tema de la aviación? Yo creo que sobre todo el tema de la seguridad es muy preventiva, ¿vale? También creo mucho en la tecnología, que yo creo que ahora tecnológicamente pues el reconocimiento facial o cosas de estas, y bueno, no se ponen pesados con el tema de protección de datos, o sea que todo se puede aligerar mucho, pero es que ahora es un coñazo ir en avión. Hombre, no soy experto en security, pero como ciudadano, aplicando un poco el sentido común que hemos visto en las últimas décadas, como cada vez es más difícil viajar en avión, que si los líquidos, que si tal, que si cual, que sí, que quizá hagan más seguros los vuelos, pero ¿realmente hemos mejorado tanto en seguridad? No sé. Yo cada Porque vez el mundo sigue lleno de gente mala y siguen pasando cosas malas, ¿no? de gente malísima, y además con un actor que se llama Andrones, que en el cual pues Claro, esa es otra, ¿no? ha cambiado Entonces, todo. los riesgos evolucionan. Pero bueno, Sí. no sé, me siento un poco incapaz de opinar ahí. Pero desde luego, como ciudadano, me pasa como a ti. Si con la furgoneta podemos hacer un disparate, cosa Sí. que no vamos a hacer porque tanto él como yo somos buena gente. Aparentemente. Que quede claro. Pero sí, no, sin ir más lejos, ¿no? Hace unos días hubo una reunión, no voy a entrar mucho en detalles, sobre el tema de trazabilidad en nuestro sector, en aviación general, trazabilidad de quién va a dónde con los aviones y tal, y llegó a haber incluso alguna propuesta de algún responsable de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado diciendo que, hombre, que para él lo ideal es que cada uno antes de hacer el vuelo rellenaran un formulario poniendo DNIs, no sé qué, y que tuviéramos radiografiados de, oye, que salgo de Castellón y vengo a Madrid al RACE Fest con Yuri Rabasa con DNI tal, tal, tal. Y claro, la réplica de uno de los miembros del RACE fue, ¿y por qué no hacemos lo mismo? Me parece bien, pero cuando hagamos lo mismo con los coches... Claro, ese es el tema. Luego también es que hay un concepto en España que exigimos muy poco los españoles, pero yo siempre pienso que todo es un servicio. Sí. O sea, tú eres el cliente. Sí. O sea, aquí quién paga todo esto. Sí. ¿Quién paga todo esto? ¿Y esto quién lo paga? ¿Y esto quién lo paga, no? Claro, el Señora, ¿y contribuyente. esto quién lo paga, no? Como decía el profesor Brown, ¿dónde era? Usted, señora, usted es el que lo paga, ¿no? No, y yo ayer hice una pregunta que bueno, por tiempo no dio tiempo, y digo, oye, ¿y si a mí me atienden mal? Claro. Porque esto es un servicio. ¿Quién reclama? ¿A quién reclamo? Cierto, hiciste esa pregunta en el aro centralizado y me pareció muy pertinente. Claro, digo, oye, no, oye, dame aquí la hoja de reclamación. No, tiene que poner usted un recurso. Un recurso administrativo. Administrativo. Claro. Pero sí. Entonces, sí, mientras esto- haya esas barreras, Claro, cualquier bar de cualquier barrio tiene obligatoriamente sus hojas de sí, reclamación. sí. O sea, hay tantas diferencias que nos tratan, y además yo creo que hay una visión así como privilegiada. Pero voy a retomar al aeródromo. Venga. ¿Qué infraestructura tenéis? O sea, tenéis hangares, ¿no? Entiendo. ¿Hay servicio de combustible? Tenemos servicio de combustible Avgas, Avgas 100 ¿Tiene LL, idea? Sí. luego tenemos Jetta 1, tenemos Mogas 98 también, gasolina de automoción 98, que hoy en día es fundamental. Que por cierto, te lo encuentras solo en este tipo de aeródromos. Aquí en Cuatro Vientos, Habla un poco más de ello, porque Bien. soy profano, ¿eh? bien, pues es importante tratarlo porque es un hueco que tiene el sector y es importante. Los motores de aviación han evolucionado mucho. Es verdad que los legacy, digamos, los Lycoming, Continental, hablo de pistón evidentemente, Sí. siguen muchos de ellos funcionando mejor con combustible con plomo, con aditivo, ¿cómo es? Tetradietil de plomo. Paso palabra. Con plomo, Sí. ¿vale? Sí. Pero luego hay otros fabricantes de motores de aviación que el plomo les viene muy mal. Por Ajá. ejemplo, Rotax. Rotax lleva ya pues 35 años aproximadamente casi 35 años con motores de aviación. Muchas escuelas, muchas de ellas son cursos integrados de piloto comercial. Aquí en Cuatro Vientos hay muchos aviones Rotax basados y tienen que repostarlos con gasolina con plomo. Ajá. Eso tiene varias repercusiones. Primera, medioambiental. Segundo, el avión tiene que hacer el doble de revisiones, porque el fabricante estipula que si le echas que es compatible con esa gasolina, pero que le gusta menos. Sí. Y tienes que hacer revisiones Sí, en vez de el cada doble de veces. 50 o cada 25, lo Eso que es. sea.
tercero, más riesgo para el motor porque se generan más sedimentos y ya hay casos en España de escuelas que por volar con este tipo de combustible en Rotax han tenido más incidentes, ¿no? Problemas de válvulas, etcétera. Y encima es un combustible que es el doble de caro. Entonces algo estamos haciendo mal. Sí. El combustible sin plomo en los aeródromos y en los aeropuertos, AENA o no AENA, tendría que estar ya disponible. Porque estos motores lo requieren y se hacen muchísimas horas de vuelo en España con este tipo de motores y no solo estamos emitiendo más de lo necesario, sino gastando mucho más de lo necesario y encareciendo las licencias de piloto innecesariamente y además corriendo un riesgo adicional para la seguridad, porque aunque tienen un control de calidad mejor esos combustibles, al tener plomo no le gusta tanto este tipo de motores. Oye, supongo que una de las ventajas del aeródromo en estar en un sitio en el cual pues el clima es bastante... Habrá escuelas, ¿no? ¿Tenéis escuelas? Tenemos nuestra escuela, la escuela del Aeroclub de Castellón, Ajá. que tenemos una PA28 Warrior 3, tenemos también una Cessna con motor diésel, que la hemos incorporado esta misma semana, y todo panel de cristal, como dicen los americanos. Y esta la hemos incorporado esta misma semana. Y luego tenemos también dos ULM Tecnam P92, con lo cual damos la licencia de PPL y la licencia de ULM. Y además tenemos escuela de drones. Claro, fíjate, joder, qué bien, porque te iba a preguntar sobre eso, a ver qué opinabas tú, ¿no? Porque yo siempre digo, ¿no? Cuando estos sitios, el RACFES en el que estamos, ¿no? Que sirve para alimentar vocaciones, ¿no? De decir de alguna manera. Entonces llega el padre con el hijo y dice, joder, esto es carísimo, ¿no? Pero si tú le das una posibilidad de proporcionarle un vuelo en un ULM, sí, el precio no es el mismo y hoy en día yo vuelo en algún ULM que, vamos, que no tiene nada que envidiar a una avioneta nada que normal. Ver. De hecho... De equipado, de performance, de autonomía, sí, de todo. De hecho, muchas escuelas de integrados, como decía hace un momento, son ULMs ligeramente evolucionados, certificados EASA, evidentemente, pero sí, mucho más económico. Por lo tanto, esos vuelos de introducción que se pueden hacer de forma muy económica, muy recomendable hacerlo en los aeroclubs. Si nos estáis viendo desde... Hay aeroclubs en prácticamente toda España. Acercaos a vuestros aeroclubs, preguntar por los vuelos de divulgación. Es bueno probar antes de decidirse por hacerse piloto, hacer algún vuelo de divulgación, sí, para ver qué tal te sientes, si te gusta, no te gusta. Pero desde luego mi experiencia es que el que lo prueba repite y se acaba quedando. Sí, mira, hace nada, yo creo que fue en Semana Santa, a la redacción nos llamó una chica de Huelva que pues pidiéndonos información y que estaba estudiando una carrera y tal, que joder, que siempre lo de piloto le había gustado, ¿no? Entonces, joder, yo la llamé por teléfono y digo, pero ¿y qué es lo que te para? Y dice, joder, el precio y tal, no sé qué. Digo, ¿pero a ti te gusta? ¿Tú has montado alguna vez en este? Dice, pues la verdad es que no. Entonces me la cogí y me la llevé a Córdoba. Y en Córdoba le dimos un vuelo. Se enganchó. La madre me miró con una mala leche. Claro. Digo, oye, vamos a ver, esto también se puede hacer modular. Es lo que te iba a contar, ¿sabes? Déjame que lo cuente porque... Sí. A ver, hay dos formas de sacársela. Seguramente lo habéis hablado otras veces en vuestro medio. Dos formas de sacarse una licencia de piloto comercial. Una es modular, es decir, empiezas con el piloto privado y vas modulando, a lo largo de los años vas incorporando capacitación, ¿no? La otra son los cursos integrados. Los cursos integrados te matriculas en una escuela profesional en la cual vas a hacer de 0 a 100, no vas a tener ninguna licencia hasta que termines. Y cuando terminas ya eres piloto comercial y son aproximadamente 2 años aproximadamente y es intensivo, es decir, estás esos 2 años, pues el alumno está prácticamente dedicándose a eso, ¿no? Vive en el ambiente de compañía y los procedimientos desde el primer día y demás. Y ahora voy a defender mi parte, que es la parte modular, sí, la que mejor podemos defender desde los aeroclubs y desde las escuelas que somos más pequeñas. Si empiezas por piloto privado, es muy probable que al final te salga más barata la licencia que con un integral. Y además lo puedes ir pagando poco a poco, es decir, mira, de momento me voy a sacar el piloto privado. Y a la vez trabajar.
a la vez trabajar o estudiar. Claro, o estudiar. Y tienes otra Sí. carrera o tienes... Sí. Y te sacas el piloto privado poco a poco, empiezas a volar, mantienes un ambiente aeronáutico en los clubs, y tienes amigos en los clubs, compartes viajes, pero desde el primer día estás ya volando con tu licencia. Y poco a poco dices, oye, pues sí, quiero tirar por la parte comercial. Y entonces te estudias el teórico de transporte, por ejemplo. Aquí tenemos una escuela en ese stand de ahí que tienen una ATO y puedes estudiar el teórico de transporte online. Ah, coño, pues este está muy bien. Entonces tú puedes ser PPL Sí. y luego sacarte el teórico de transporte online, examinarte de tus asignaturas de teórico de transporte y a partir de ahí ya te quedarían las partes de vuelo de acumular. Oye, me parece súper importante. Sobre el ahorro todo, el ahorro es tremendo. no, y el ahorro y sobre todo para dar seguridad a esos padres, ¿no? Claro. Porque, a ver, dentro de todo, que hay muchos perfiles de estudiantes y toda la historia, entonces yo si tuviera un hijo, bueno, esto no quiere ser piloto, pero bueno, si tuviera otro que quisiera ser, yo le diría, como dijo mi padre, dice, primero sácate las teóricas. Claro. Y cuando tenga las teóricas y me demuestres que las teóricas y tal, y no sé qué, Hablamos. hablamos. Claro. Y ahí esto ya sería puedes lo mismo. conseguir. Sácate primero el piloto privado, que es Sí. mucho más asequible. No tienes que casarte tanto con una profesión, con una inversión tremenda de a ver cómo está luego, y luego la bolsa de descubrir trabajo. si te gusta de verdad. Claro, a lo mejor descubres cuando acabas PPL, como ocurre en muchos clubs, que algunos tiran por trabajos aéreos, Sí. otros extinción de incendios, otros y descubren otras vocaciones y a lo mejor años después acaban en compañía, ¿no? Y van poquito a poco y lo van compatibilizando con otras cosas y sobre todo van volando. Digamos que no es una apuesta de voy con todo. El integral sería voy con todo, quiero dedicar 2 años o que mi hijo o mi hija se dediquen 2 años a... Y el modular es vamos a hacerlo poco a poco. Muy bien, a mí lo de además poder hacer una herramienta, ¿no? Como la que tenéis online para poder Claro. formarse la gente, vamos, es una maravilla. Ya por último, claro, pues yo te veo, aparte de tienes muchas, te dedicas a muchas cosas a la vez. Sí, perfil Pero- un poco horizontal. Sí, horizontal, porque Julio Rabada sobre todo es muy conocido en el ambiente financiero porque es un gran maestro. Os recomiendo que vayáis a su canal de YouTube. Yo aprendo, o intento aprender, y nada, muy bien. Pero bueno, aparte de todo eso, estábamos hablando antes que de alguna manera ya de las vueltas a España y todo esto se va a retirar, ¿no? Sí, me corté el año pasado la coleta a nivel de alta competición. Sí. Efectivamente. Y No es que me retire las vueltas aéreas, porque sigo Sí. yendo, pero a nivel gastronómico, que es diferente. a eso me apunto yo, ¿eh? Sí. Hay que pegar. Tengo que ir yo a Castellón ahí. Cuando quieras. Ahí. Y bueno, estaba enlazando con eso. Y claro, tú eres un hombre de proyectos, necesitas alimentar, eres emprendedor y tal. Y ahora entiendo que este es también tu proyecto, el de Castellón. Y en el futuro, ¿cómo ves Castellón? ¿Cómo quieres dejar Castellón? A ver, por aclarar, yo soy presidente de Castellón desde hace muchos años. Ah, ajá. Liado ahí barriendo el hangar, como le llamo yo, Sí. llevo muchos Ajá. años. ¿Cómo veo Castellón? Vamos ¿Cómo a te gustaría Castellón en 5 años o 10 años? con una reforma integral de todos los usos y que sea un referente europeo. Muy bien, muy bien. Me acaba de entrar una cosa curiosa. Joder, es que aquí la cabeza... ¿Se puede hacer visual nocturno? En Castellón, Sí. uno de los planes que hay es que haya visual nocturno, no a corto plazo, pero Supongo que eso conlleva iluminación, ¿no? ¿O no? iluminación, rediseño algo de las pistas, de pintura y alguna cosa más y procedimientos, claro. Estaría muy bien como en Estados Unidos, ¿no? Que coges el micrófono. Bueno, claro, si hacemos clac, visual nocturno metemos el clac clac. clac, clac, y vas ahí, ¿sabes? Es un sistema para lo que no... En Estados Unidos hay mucho, porque en Estados Unidos todo En esto no España hay tiene también, nada ¿eh? que ver. Ah, sí, ¿en En dónde? Córdoba, por ejemplo. Ah, en Córdoba. Sí. Ah. Sí, Joder, aquí se aprende siempre algo. Sí. Bueno, pues es un sistema que con el micrófono, Sí. como no hay nadie y tal, son aeródromos que dan el servicio mínimo y tal, entonces enciendes las luces de la pista. Claro. Y según das más, ¿no? O menos, no sé si se quiere La poner, intensidad, la intensidad va sí. subiendo la intensidad. Una gozada. Qué bien. Por la Bueno, radio, por el VHF, sí, pones sí, una sí. frecuencia y taca, taca, taca. Sí, sí. Bueno, pues Yuri, muchísimas gracias. Un placer. Nos seguiremos viendo por ahí, ¿no? Seguro. Sí, aquí somos todos amigos. Bueno, ya me he quedado con lo de la paella de Castellón. El arrocito de Arroz. Castellón. Arroz.
Eso es arroz. No, ahí le llaman paella. ¿Ah, sí? Arrocito lo decimos los de Madrid, sí, sí. Sí. Lo que pasa es que la canción dice arrocito a Castellón, pues eso. Pues ahí nos vemos. Intentaré hacer un directo desde ahí. Venga, Vale, venga, muchas gracias, Yuri. un placer. Hasta luego.